Bueno, entonces seguimos con las clases. Ya empezamos el tema de las materias primas. Este tema es un tema extenso, pues imagínense cuántas materias primas. Y eso que vamos a ver es un porcentaje, ¿cierto? De lo que hay ahí para los animales y de lo que más se utiliza, ¿cierto? Entonces, para que tengamos en cuenta, ustedes ya saben y ya les he explicado mil veces, la nutrición se basa es en que los nutrientes llenen los requerimientos, tanto mantenimiento y productivos de los animales. Si uno tiene eh, los requerimientos de los animales, es para cada uno de los nutrientes. Y acuérdense que los nutrientes nosotros los tenemos que revisar es en su mínima unidad funcional. Entonces a nosotros nos importa es el perfil de aminoácidos. Entonces nosotros vamos a hablar aquí mucho de proteína bruta, pero tenemos que tener en cuenta los aminoácidos. Y cuando ustedes vayan a formular, acuérdense que ya como hicimos bastantes formulaciones, nos damos cuenta que lo mejor es buscar el perfil de aminoácidos que la literatura nos diga. Y aún mejor si en algún momento tienen alguna empresa que elabore alimentos o de algún tipo de nutrición o alimentación animal, ustedes tienen que mandar a hacer los análisis por cromatografía, HPLC, cromatografía de alto desempeño, cromatografía líquida de alto desempeño, que es la forma, por ejemplo, como se pueden ver detectar los aminoácidos. También se puede por NIR, que es el infrarrojo cercano, o también que tiene, pues, sirve para algunas materias primas, no para todas, y también pueden detectarlo por otros medios, pues otros análisis de laboratorio, pero ustedes tendrían que saber todo el perfil de aminoácidos cuando se va a dar. Listo, entonces esa nutrición es cómo metemos los nutrientes al animal, ¿cierto? Esa es la parte, nutrir el animal, estamos pensando es a nivel celular, ¿cierto? A nivel, bueno, no solamente celular, sino que estamos pensando es a través de la digestión, absorción, utilización de la célula. ¿Listo? Entonces, mire, comprende todos esos procesos desde la ingestión, absorción y transformaciones químicas, ¿cierto? Y como ciencia, pues también nosotros estudiamos es cómo esos nutrientes funcionan dentro del animal, ¿cierto? Cómo es que, por eso es que nosotros hablamos de digestibilidades, de biodisponibilidades, de absorción, de metabolicidad, todo eso que está pasando en el cuerpo. Pero tenemos que diferenciarlo muy bien con alimentación. O sea, ustedes vieron nutrición uno y nutrición 2. Y esas dos nutriciones, mire que nos enfocamos es en la parte desde que entra en la boca y todo, cómo entra el torrente sanguíneo, cómo se metaboliza por la célula, cómo se utiliza y cómo se transforma pues en la célula como producto final. Y en la parte de alimentación ya es lo que viene casi que de la boca para afuera. Entonces, la base de la alimentación es el conocimiento que tenemos sobre el requerimiento del animal. Mire que eso es lo que hicimos en Solver y en Tanteo. Nosotros sabemos el requerimiento del animal, sabemos cuánto se pierde por heces, cuánto se pierde por orina, cuánto se pierde por gases, y entonces tenemos en cuenta todas esas pérdidas, porque esas pérdidas las tenemos que dar en la boca del animal para que nosotros ya las perdamos y lleguen lo que es adecuado hasta la célula, ¿cierto? Eso suena muy fácil, pero ya todos saben que es complejo pues, y que funcione bien. Y que eso, pues, como vimos en nutridos, depende de mil cosas, depende del animal, estado fisiológico, tipo de alimento, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa alimentación estudia es cómo llevar los nutrientes adecuadamente hasta la boca, ¿cierto? Entonces ahí hay estrategias del alimento, de número de veces al día que se alimenta, de la concentración del alimento, del balance, de los aditivos, de los límites de inclusión, de todo. Mira que todo eso estamos hablando es de cómo producir el alimento. Por eso se llama alimentación y eso es lo que estamos viendo este semestre, ¿cierto? Y todo enfocado con la factibilidad económica, obviamente. Por eso es que nosotros siempre hacemos al mínimo costo, que esa es la parte que nos indica si vamos a ser rentables o no vamos a ser rentables. Entonces, todo eso lo tenemos que recordar. Un nutriente es una sustancia química que se utiliza para la nutrición de un organismo, ¿cierto? La sustancia química, mire que nosotros en nutrientes hablamos de proteínas, carbohidratos, lípidos, pero ahí también tenemos que meter como nutriente los minerales, que a pesar de que no producen energía, pues son indispensables, y lo mismo las vitaminas. Ahí tenemos esos cuatro. Mucha gente mete el agua como un nutriente, pero el agua, a mí no me gusta verlo tanto como un nutriente, porque es que el agua
simplemente no puede ser un limitante nunca. Es decir, el agua es tan importante que siempre todos los animales deben tener agua a voluntad, ad libitum. Y el otro que la gente mira como un nutriente es la parte energética, que está bien, ¿cierto? Ese sí yo lo considero personalmente como un nutriente. Bueno, entonces ustedes ya tienen que saber cuáles son los nutrientes, ¿cierto? Entonces ustedes me tienen que meter ahí proteínas, lípidos, carbohidratos, minerales, vitaminas, energía. ¿Listo? Y luego tenemos el alimento, ¿cierto? El alimento es el vehículo de esos nutrientes. ¿Listo? Es el vehículo, es el medio por el cual nosotros hacemos un montón de estrategias para que ese nutriente entre al cuerpo del animal. Entonces, ¿qué va a llevar un alimento? Mire, un alimento es el vehículo de todo, tanto bueno como malo. Entonces, uno tiene los nutrientes, aminoácidos, ácidos grasos, minerales, vitaminas, etcétera. Tiene compuestos que mejoran la palatabilidad, el consumo, la eficiencia, etcétera, que son saborizantes, pigmentantes, aglomerantes, todos esos aditivos que nosotros podemos ayudar, que ahí es donde van las presentaciones de ustedes, que recuerden que tienen unas presentaciones pendientes, entonces hay que pasarle los temas. Bueno, tenemos materiales inertes y cuando hablamos de un material inerte es porque el animal no hace ningún efecto dentro del animal. Entonces tenemos los grits. Entonces en avicultura acuérdense los grits de calcio que se dan grandes. Eso sí tiene un efecto nutricional, pero normalmente tienes un efecto físico que ayuda pues a masticar la molleja. Pero acuérdense que si hay una liberación de calcio, entonces por ende tiene un doble efecto, tanto como compuesto inerte como también material nutritivo. Tenemos el sílice, que muchas veces se utiliza como vehículo, y mire que esos vehículos inertes son para dar más que todo, son consistencias o para homogenizar o para dar una apariencia al alimento específica, ¿cierto? Y la lignina, que la lignina es otra que nosotros tenemos en cuenta pues, en los bovinos, en los rumiantes, que está presente en el pasto, pero es un material inerte completamente. Listo. Y también tenemos cosas que no queremos, como tenemos todos los factores antinutricionales que ya vimos la clase pasada. Entonces ahí están fenoles, oxalatos, aflatoxinas, ácidos, etc. Muy bien, entonces los alimentos los podemos categorizar de muchas maneras y esas categorías nos van a dar a entender cuáles son sus funciones principales de cada materia prima. Entonces, aquí tenemos como a grandes rasgos eh, qué le corresponde a cada quien. Entonces tenemos alimentos energéticos, proteicos, fibrosos y otros. Entonces en energéticos, mire, esto la verdad lo vamos a ver y se van a dar cuenta que en otras partes pues, la gente lo tiene con otros rangos y otros límites. Si es correcto, pues no importa, siempre y cuando se tenga en cuenta qué materias primas están en esos rangos. Entonces, por ejemplo, los energéticos, dice que un energético tiene que tener menos de 18% de fibra y tiene que tener menos de 20% de proteína, ¿cierto? En ese caso significa que el 20 y el 18% de fibra ya son el 38% de la materia seca. Y entonces significa que ese 38%, el resto tiene que ser lípidos y carbohidratos, ¿cierto? Y carbohidratos no estructurales, porque mire, la fibra son carbohidratos no estructurales. Yo anoto aquí. Estos son carbohidratos estructurales, que es la fibra, ¿cierto? Y esta es la proteína, entonces ya el 38%, entonces significa que el 62% es correspondiente tanto a lípidos como a carbohidratos, muchas gracias, como a carbohidratos no estructurales. Listo, como carbohidratos no estructurales. Entonces, ¿qué son los carbohidratos no estructurales? Almidón. ¿Y qué es el resto? Lípidos. Entonces significa que estos son energéticos, porque casi que el 68% va a corresponder a dos cosas muy energéticas. Esto está todo eso. Bueno. Muy bien. Tenemos los fibrosos, tienen más de 18% de fibra. Entonces, en los fibrosos encontramos todas las cascarillas, los afrechillos, afrechos, mogollas, pastos, forrajes, algunas frutas, etc. Y los proteicos porque tienen más de 20% de proteína. Hay veces la gente dice que es más, que si superas el 30%, etcétera, pero tiene que tener más de 20% de proteína y menos del 18% de fibra, ¿cierto? Entonces se convierten en alimentos principalmente de origen animal. Los energéticos, entonces encontramos ahí quiénes, ustedes ya saben, mire, granos de cereales porque son puro almidón.
¿cierto? Y algunos subproductos. Eh, ¿Cierto? Melaza, frutos, raíces y tubérculos, ¿cierto? Grasas y aceites. Esos son. Productos proteicos tenemos de origen vegetal, entonces hay torta de soya, gluten de maíz, ahorita vamos a verlo. Si de origen animal tenemos pues todas las harinas de carne y hueso, harina de pescado, etc. Y el nitrógeno no proteico, que ese lo utilizamos en rumiantes. ¿Listo? Los fibrosos, forrajes, forrajes frescos, conservados, heno y ensilajes, restos de cosecha, subproductos agroindustriales. Aquí en subproductos tenemos el orujo de uva, la pulpa de café, toda esa vaina se puede utilizar en alimentación animal con algunas restricciones. Listo, y otros minerales y vitaminas y aditivos, que estos son las premezclas, ¿cierto? Esas premezclas pues no están en ninguno de estos tres. Mire que las premezclas simplemente son otros que son los aditivos, minerales y vitaminas. Muy bien, corremos aquí. Entonces, tenemos diferentes clasificaciones, ¿cierto? Entonces, podemos clasificarlos tanto por su origen, ¿cierto? Entonces, su origen sería pues animal, vegetal, etcétera. Contenido nutricional, que sean energéticos, proteicos, fibrosos, etcétera. Cantidad en la formulación, entonces macronutrientes, micronutrientes, entonces por cantidades que se utilizan en la formulación, por concentración que se utiliza, por el origen económico geográfico, pero en ese nosotros no podemos manipularlo mucho debido pues, a que casi todo proviene del mismo geográfico, le falta tilde, económico. Nosotros siempre nos viene de las mismas partes, nosotros casi no alegamos, entonces nosotros solamente compramos maíz o de Argentina o de Estados Unidos, compramos la soya o de Estados Unidos o de Argentina también, ¿cierto? Y algo de Brasil. Y por el tipo de presentación. Entonces la presentación puede ser líquida, sólida, semilíquida, pellet, crombelizado, etc. Listo, entonces tengan en cuenta eso. Origen, contenido nutricional, cantidad en la formulación, concentración y presentación son como los más importantes. Entonces empecemos. Entonces, clasificación según el origen, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos las que son vegetales, animales, minerales, industriales o sintéticas. En las vegetales, pues dice fibra, pero no necesariamente, ¿cierto? Las fuentes según origen vegetal podemos tener, por ejemplo, los aceites vegetales, ¿cierto? Entonces, simplemente es que provenga de origen vegetal, de origen animal, que provenga de origen animal. Los minerales, recuerden que son no energéticos, ¿cierto? Y al ser no energéticos, no lo podemos tener nunca en cuenta, eso no se les puede volver a olvidar, los minerales no desprenden energía, ¿cierto? Acuérdense que son las cenizas, acuérdense que eso es después de quemar. Y los industriales o sintéticas, esa es una industria impresionante. Los chinos están, pero a full con eso. Yo sé que los franceses y los alemanes, ¿cierto? Estados Unidos siempre va a estar en todo, pero Estados Unidos, como movió todo para China, pues ellos tienen mayor tecnología en eso. En esos industriales o sintéticas es donde nosotros encontramos, por ejemplo, los aminoácidos, ¿cierto? Entonces nosotros los llamamos como aminoácidos sintéticos. Esos aminoácidos sintéticos son procesamientos donde cogen, por ejemplo, levaduras o cogen bacterias y modifican genéticamente esas bacterias y le colocan primers, ¿cierto? Pedacitos genéticos dentro de la levadura para que ellos codifiquen, por ejemplo, para lisina. Y ellos se dedican toda la vida a producir lisina y lisina y lisina y lisina y lisina y luego lo que hacen es purificar esa lisina y la venden en una parte, ¿cierto? Lo mismo metionina, treonina, etcétera. También en esas sintéticas hay veces hacen en el laboratorio, juntan los elementos necesarios, hacen calientan, enfrían, hacen electroforesis, cambian pHs y eso hace que las moléculas se junten de diferentes maneras y produzcan muchas sustancias sintéticas, ¿cierto? Por ejemplo, muchos los saborizantes son creados en un laboratorio, ¿cierto? Hay unos que son extraídos y purificados de la naturaleza y hay otros que simplemente son creados. Entonces, por ejemplo, la vainilla, eso ya lo hacen en un laboratorio. Lo mismo los pigmentos. Entonces, hay pigmentos naturales, que los pigmentos como las antófilas y los betacarotenos son pigmentos que simplemente obtienen de la naturaleza algunos frutos
que tienen altos pigmentos y purifican el pigmento, se lo extraen, ¿cierto? El chachafruto y la flor de muerto, por ejemplo, mexicana, que es uno de las lupinas, si no estoy mal, es un pigmento el más utilizado en el mundo y es casi que todo producido en México por una planta que se llama la flor del muerto, por si les da curiosidad, ¿cierto? Y las antófilas también son extraídas de la naturaleza, lo mismo los betacarotenos. Pero también hay muchas industriales y sintéticas de colorantes, ¿cierto? Pigmentaciones, que son las que dan el color del huevo, etc. ¿Listo? Entonces esa es la clasificación según el origen. ¿Listo? Entonces, en esas de clasificación, miremos, por ejemplo, las de origen animal. Entonces, si miramos las fuentes de origen animal, la mayoría son altas en grasa y proteína, ¿cierto? Entonces, alta porcentaje de proteína bruta y tiene muy buena concentración de aminoácidos esenciales. Yo quiero que nosotros pensemos algo. ¿Por qué las harinas de carne, de pescado, tiene tan buen porcentaje de aminoácidos esenciales? Entonces, piensen un poquito. Si quiere, paran el video y dicen, venga, ¿por qué? ¿Cierto? En vez de seguir el video. La cosa es que si ustedes piensan un pescado, un cerdo, un ave, está hecho de músculo, ¿cierto? Y uno llega y le da un montón de aminoácidos y esos aminoácidos los transforman en músculo. Y ese músculo va a tener el perfil de aminoácidos propio del cerdo. Entonces, en otras palabras, si yo cojo un cerdo y alimento un cerdo con un cerdo, casi que estoy dándole específicamente lo que necesita, ¿cierto? Porque pues si ya el cerdo, ¿cierto? Si el cerdo ya es cerdo, pues simplemente lo muelo y ahí tendría todos los nutrientes específicos, ¿cierto? Sino que eso no es viable. Pues obviamente no va a criar cerdos para producir cerdos, pero sí necesito que entiendan que todas las fuentes de origen animal van a tener un perfil de aminoácidos muy adecuado con las especies mamíferas, ¿cierto? Entonces la harina de carne, la harina de pescado, etcétera. Y van a tener, por obvias razones, como nosotros estamos constituidos, los cerdos, las aves y todo estamos constituidos en alto porcentaje de proteína, diferente a los vegetales, entonces va a ser que siempre sean materias primas de alta proteína. Aquí dice que del 60 al 80. La verdad, esto es mucho más bajo. O sea, una harina de carne tiene 52 a 56, ¿cierto? Entonces, mire que ya se baja. Entonces, aquí seamos un poquito más laxos y vámonos por aquí al 40, ¿cierto? Al 40% en proteína bruta. Listo, extracto etéreo. Ustedes ya van a saber que este extracto etéreo se puede subir hasta 15, ¿cierto? Hasta 15. Similar, por ejemplo, a algunas leguminosas o granos que también tienen eso. Entonces, ustedes tienen que diferenciar. En otras palabras, si yo les coloco a ustedes este cuadro, ustedes me tienen que decir que es una fuente de origen animal. ¿Y cómo se dan cuenta? Pues porque tiene hasta el 15% de lípidos y se nos va a subir hasta el 80% de proteína, que yo la verdad no la conozco. No conozco una materia prima con 80%. La más alta es harina de pescado que tiene 70%, ¿cierto? Para tener el 80% sería que nos toca quitarle toda la grasa a la harina de pescado, desgrasarla, hacer una torta y ese desgrase hace que se concentre más la proteína y ahí sí puede llegar por allá. Pero no la veo que se utilice mucho pues aquí en Colombia. Listo. También es importante, a pesar de que tiene un rango muy amplio, desde 0.5 hasta 5 de calcio, pues mire, tiene un 5, puede llegar hasta muy alto en calcio. Y este es otro que no podemos fallar. 3% de fósforo. Son las fuentes alimenticias con mayor fósforo, ¿cierto? Entonces, de nuevo, quiero que ustedes se me centren en que vea 15%, taque, muy alta proteína, hasta el 70 pesos. 5% de calcio y 3% de fósforo. Eso es algo difícil de encontrar. Aquí en energía metabolizable, mire que estamos en metabolizable, se nos va desde 1500 a 3500. Eso ya es un rango muy amplio y en 3500 encontramos mucha energía metabolizable de algunos granos o algunas fuentes que tienen grasa. Entonces, este no nos sirve mucho como para estimar si es una fuente proteica animal o no, ¿cierto? Se necesitan fijar en este 15, 80, 5 y 3. Esto les va a dar un amplio. Y váyanse memorizando un poquito esos datos. Listo. Eso de dar clase tanto así, o de la garganta. Bueno, fuentes de origen vegetal.
Entonces empecemos a ver las diferencias. Listo, son granos vegetales ricos en energía, ¿cierto? Con fósforo, poco disponible. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta otra cosa. El fósforo que poseen, y ya vuelvo y digo, es que se le esté olvidando esto otra vez, pero devuelva hacia Nutri1, ¿cierto? El fósforo que presentan estas materias primas son poco disponibles para los no rumiantes, o sea, para los monogástricos, porque el fósforo está en forma de ácido fítico, eso no se les olvide. Listo. Entonces son usados para todos los animales, son las fuentes ricas en energía. Entonces, mire, empecemos por acá. Extracto etéreo, las que más tienen, no nos va a subir hasta 15 como una fuente de origen animal. Proteína cruda se nos va hasta 12, ¿cierto? Se nos va hasta 12. Ojo que este también puede subir un poquito. Acuerde que la torta de soya es de origen vegetal y tiene 44. Pero estamos diciendo que no tiene tanta. Estas materias primas esperamos a que no tengan tratamiento y la torta de soya, acuérdese que es la extracción completa de la grasa, entonces va a quedar muy concentrado. Estas son materias primas de origen vegetal sin tocar, casi sin procesamiento. El calcio, miren la deficiencia, ahorita estamos hablando del 5% y miren aquí. El fósforo, ahorita estamos hablando del 3% y miren hasta dónde se va, hasta 0.5, o sea, hasta el nivel bajo de las fuentes de origen animal. Por eso es que las de origen animal son tan buenas, pero también a su vez son muy caras. Y este rango, mire que se sube más que las de origen animal, ¿cierto? De metabolizable. Es importante que hablemos aquí de metabolizable. Si nosotros cogemos una harina de pescado, que una harina de pescado, pongámosle que tenga una harina de carne y hueso que tiene muy poquita energía, y nos da 1500 o 1.5 megacalorías de energía metabolizable, ¿cierto? Y si tomamos una de estas de origen animal, de origen vegetal, perdón, nos va a dar 2600, pero de metabolizable. Si nosotros la hacemos bruta, si nosotros comemos una harina de carne y una harina pongámosle, de avena, una harina de avena, y la metemos en una bomba calorimétrica a medirle energía bruta, yo creo que nos da lo mismo, ¿cierto? Nos va a dar lo mismo porque la proteína desprende mucha energía bruta, ¿cierto? Pero en el momento en que llegamos a metabolizable, ahí estamos teniendo en cuenta las pérdidas por excretas y las pérdidas por heces y por heces, por orina y por gases. Entonces ahí tenemos la metabolizable. Y ahí ya sí estamos cuantificando que la proteína, por ejemplo, de una harina de carne no va a producir la energía que va a producir, por ejemplo, un carbohidrato o un lípido. Listo, que yo por eso eso lo hablamos muy bien en energía el semestre pasado. Listo, entonces aquí tenemos que juzgar estas materias primas en lo posible con metabolizable o máximo, mínimo con digestible. Listo, muy bien. Luego tenemos granos de leguminosas. Listo, los granos de leguminosas, ahí ya vamos a tener la soya. Mire que ya, yo me equivoqué en la pasada, mire que yo les dije aquí que no llegaba solamente hasta 12. Pero sí, estas son ya más que todo de origen vegetal, de granos energéticos. Pero si nos venimos para granos de leguminosas, recuerden que las leguminosas tienen una particularidad y es que son capaces de secuestrar el nitrógeno que hay en el ambiente. El aire es constituido en 78% de nitrógeno, ¿cierto? Nitrógeno. Y tiene como un 20,09, no es un 20,95% de oxígeno. Y el resto ya tiene un poquito de CO2, un poquito de metano y eso. Pero miren que casi todo es oxígeno y nitrógeno. Y ese nitrógeno que captan las leguminosas es porque tienen esa capacidad de secuestrar el nitrógeno. ¿Y el nitrógeno qué es? Ese nitrógeno se puede pasar a nitrato, nitrito, como ya les habíamos mencionado, y lo transforman en proteína vegetal. Entonces las leguminosas son altamente proteicas. Ahí vamos a encontrar arvejas, garbanzos, soya, todo lo que utilizan los veganos para suplir sus necesidades proteicas. Ojo que están supliendo proteína bruta, pero no aminoácidos. Vuelvo y les repito, si tienen un niño, por favor, no lo alimenten solamente con granos. Y si lo van a alimentar solamente con granos, vayan a un nutricionista a que les mande un suplemento. Porque no cumple el perfil de aminoácidos para un desarrollo de todos los sistemas. Entonces, tiene más proteína, ¿cierto? Tienen una competencia muy alta con la alimentación humana, entonces se vuelven costosos. Listo. Pero hay veces es más barato tener una torta de soya en alimentación animal para suplir la proteína que una
una harina de pescado, ¿cierto? La harina de pescado, 3.300, 3.400 por el kilo, y la torta de soya, 1.600, 1.700. Entonces, en este tenemos un grupo donde el extracto de etéreo sí nos puede subir mucho. Esas leguminosas tienden a subirse bastante. Por eso tenemos aceite de soya, aceite de linaza, aceite de girasol, porque son frutos que contienen alta cantidad de lípidos y se pueden extraer y hacer esos aceites. Listo. La fibra no nos dice mucho porque la fibra puede ser comparable con la anterior. Listo, porque ambos tienen un pericarpio y una cariópside, pues que no, cariópside, eso es para virus. Un pericarpio que va a ser una parte fibrosa pues del grano. Ahorita lo vamos a ver un poquito mejor. Listo, calcio lo mismo, muy deficiente, fósforo muy deficiente y la energía pues muy similar a las materias primas de origen vegetal, energética, ¿cierto? ¿Por qué tienen tanta energía estas que son proteicas? Porque tienen un alto contenido de grasa. ¿Listo? Entonces por ahí tiene que ver. Y las proteínas se nos van, vea. Pero súbamele un poquito porque hay torta de soya al 50%. Aquí acuerden que yo creo que no estamos hablando de modificaciones. Este es el grano puro, entonces aquí sí puede ser hasta 42. Por ejemplo, la torta de soya, el grano pues, va a tener de proteína 21%, el grano. Una vez le extraen el aceite queda de 44 a 50. Bueno, entonces, ojo, pues aquí ya también tienen que ser capaces de diferenciarlo de esta manera. Si ustedes miran la fibra, es una fibra alta y una proteína alta, ya nos está diciendo que es una leguminosa y un extracto etéreo alto. Estos tres les van a decir a ustedes si es o no una leguminosa o una de origen eh, de vegetal energética. Vuelvo y se las muestro. Miren, la proteína va hasta 42, aquí la proteína va hasta 12. Miren, las fibras deben ser muy similares, una fibra hasta el 26 y aquí una fibra hasta el 10, bueno, está bajita en esta. Y la otra es que, miren, este extracto etéreo va hasta el 25, en cambio este extracto etéreo va hasta el 6,5. Ahí ya con eso pueden saber si es de leguminosa o no. Listo. Fuentes de origen animal. Entonces, ya según ese origen animal también podemos, lo que les decía ahorita, está también los altamente energéticos, como son grasas y aceites. Y en esas grasas y aceites, ahí sí tenemos una energía metabolizable hasta de 8.500, como ustedes ya miraron cuando hicimos formulaciones, ¿cierto? Entonces, principalmente de origen animal, estamos hablando de cebo, grasa de cerdo, grasa de bovino, todo el aceite de bacalao, etc. Listo. Bueno, entonces, según contenido nutricional. Según el contenido nutricional tenemos las energéticas, proteicas, fibrosas y minerales, como ya lo vimos. Las fuentes energéticas de origen vegetal, ¿cierto? Mire que ya estamos aquí en otro tipo de clasificación. Volvemos a lo mismo, sorgo, maíz, trigo, arroz, harinas de cereales, ¿cierto? Estas son las que más se utilizan acá, ¿cierto? En este país, aquí falta avena, ¿cierto? Aquí también hay cebada, etcétera. Y ese extracto libre de nitrógeno, volvemos y nos acordamos que ese extracto libre de nitrógeno son los carbohidratos no estructurales. ¿Y qué es el carbohidrato no estructural? Son los almidones. ¿Y qué significa un almidón? Es una cadena de monosacáridos de glucosa. ¿Y qué significa una cadena de monosacáridos de glucosa con unos enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6? ¿Cierto? Y alfa 1,6 indica que esto es pura energía inmediata. ¿Cierto? Energía inmediata. Por eso los granos van a dar energía inmediata en forma de glucosa. ¿Listo? Luego tenemos, en esos mismos de origen animal, tenemos los fibrosos, ¿cierto? Que son salvados, cascarillas, mogollas, forrajes. Ya habíamos hablado, ahorita los entramos más en ellos. Y los aceites, que son los más utilizados, soya y palma, en alimentación animal. Pero aquí en Colombia, de una vez les digo, eso, el aceite de soya es para algunos animales, ¿cierto? Hay veces lo utilizan como en lechones, en los perros sí, perros y gatos sí, les dan, a ellos como compramos tan caro el concentrado, ellos sí no lo dan con aceitico de linaza y unas cosas place, pero ahí le meten aceite de soya y de girasol. Pero normalmente es el aceite de palma el que más utilizamos. ¿Listo? Ese perro, qué ladrando. Listo. Y de origen animal, en la parte de fuentes energéticas tenemos el cebo, ¿cierto? Miren la diferencia. Aquí se me coló este.
el sebo, por ejemplo, miren la grasa, lo que puede dar de energía metabolizable, ¿cierto? De 9.200 a 9.300 de energía, ¿cierto? Es bastante alto, bastante alto. Listo. Es que tengo un perro que se pone a jugar con un caballo y se la pasa todo el día ahí ladrando. Entonces, a ver, ahí por... quiero ver si ahí el caballo, ahí está el perro ahí jugando con él. Bueno, bueno, fuentes proteicas. Entonces tenemos de origen vegetal, que la de origen vegetal más común es gluten de maíz, ¿cierto? Entonces el gluten, bueno, y también hay gluten de otros, pero el gluten de maíz es el más utilizado. Ese gluten es la extracción, ahorita lo vamos a ver, es la extracción de proteína de ese maíz, ¿cierto? En un 60% de proteína, ¿cierto? ¿Qué más encontramos aquí? Harina de malta, que nosotros no usamos eso. Levaduras, sí, se está empezando a utilizar bastante en Colombia, pero se utiliza más es como un aditivo, porque las levaduras son costosas y se están utilizando las levaduras mucho como una fuente proteica y a su vez como una fuente de probiótico. Listo, de levaduras activas que cuando se consumen empiezan a generar también una degradación del alimento dentro del animal. Listo, las tortas, torta de soya, torta de algodón, torta de maní, torta de palma, ¿cierto? Todas estas tortas. Esta torta de palma es torta de palmiste, ¿cierto? Que tienen buena cantidad de proteína. Y de origen animal, ¿cierto? Estas son todas de origen vegetal y de origen animal, pues harinas, pescado, sangre, carnes, productos de pollo, harina de plumas, que yo siempre les he hablado de eso. ¿Listo? Y las fuentes de nitrógeno no proteico tenemos amonio, ¿cierto? Ácido úrico, que es el de las aves, urea, excretas en general de cerdos y aves, hidróxido de amonio y aminas y amidas, ¿cierto? Pero estos de aquí arriba son los que más se utilizan y el que más nosotros utilizamos es la urea, las excretas y el hidróxido de amonio, que todos se pueden convertir en amonio en el rumen y dar esa capacidad que tiene pues, el nitrógeno de formar proteína microbiana. Muy bien. Fuentes de fibra, ya las dijimos, ¿cierto? Esas fuentes de fibra son las cascarillas, las mogollas, los salvados, etc. Fuentes de minerales, eso los vamos a ver después, que vamos a empezar a hablar qué es un carbonato de calcio, qué es un fosfato dicálcico, qué es un fosfato dicálcico monohidratado, etc. Vitaminas, que son las liposolubles, las hidrosolubles. Ya acuerde que las liposolubles son las A, D, E y K y las hidrosolubles son todo el complejo B y la vitamina C. Y los aditivos no nutricionales, ¿cierto? Los aditivos no nutricionales que ya los habíamos mencionado anteriormente, de qué se trataba. Bueno, entonces, según la cantidad de la formulación, simplemente es macroingrediente y microingrediente. Entonces, los macroingredientes son los que llevan más de 3 kilos por tonelada. Entonces, ahí vamos a tener el maíz, la soya, el algodón, el afrecho, la mogolla, el salvado, todas esas cosas que uno echa bastante cuando va a hacer un bache de 1 tonelada de alimento. Y en los microingredientes ya empiezan a aparecer, son por ejemplo, hay veces la grasa, ¿cierto? Si es menos de 3 kilos. Por ejemplo, las levaduras, por ejemplo, algunos vehículos, aditivos, todos los conservantes, los palatabilizantes, los estabilizantes, los acidificantes, las enzimas, las premezclas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ya cuando vayan haciendo las formulaciones, si ustedes ya tienen en Solver, ustedes ya pueden ahí decir cuáles son macroingredientes, cuáles son microingredientes, según lo que se les está echando. Listo. 3 kilos en 1 tonelada, entonces miren a ver qué porcentaje es y eso ya les da, pues cierto que les da como el 0.3% del total. Entonces todo lo que está por debajo de eso es un microingrediente. Listo. Según la concentración, pues muchas veces nosotros, casi todo lo que nosotros utilizamos para hacer una dieta es concentrado, ¿cierto? ¿Cómo así? Menos de 15% de humedad.
El maíz, la soya, la frecho, el salvado, todo eso siempre va a estar en menos de 15 de humedad porque estamos realizando un alimento balanceado seco. Y no concentrada es cuando usamos, por ejemplo, el ensilaje, el enolaje o vamos a hacer una dieta, una ración totalmente mezclada, RTM para los bovinos. Entonces, mire que la no concentrada es más que todo para lechones cuando se les da papilla, perros y gatos cuando se les da dieta BARF, que las dietas BARF simplemente son de residuos, de dietas que son apenas cocinadas y se incorporan y se les da a los animales, ¿cierto? Y la otra es cuando alimentamos rumiantes. Es cierto que vamos a tener en cuenta pastos, ensilajes, enolajes, etc. Es simplemente dependiendo de la humedad. Listo. Y clasificación económica geográfica, pues nacionales e importadas. Nosotros casi todo lo traemos. Incluso lo que tenemos no lo usamos. Entonces, por ejemplo, yo creo que hay un alto potencial con el uso de la papa para alimentación animal. Hay mucha papa de desecho. Yo he trabajado con papa para alimentación de rumiantes y lo que hacemos es que todo el desecho que no se compra o se pierde, por ejemplo, de las mayoristas, se parten como a la mitad, se colocan en un tambo grande, pues una caneca grande de esas azules y se llenan de agua con melaza, ¿cierto? Y toda esa papa va ahí adentro y se llena completamente. Y después uno coge un tarro de aceite así grande, de aceite quemado, viejo, y lo echa encima. Entonces el aceite forma una capa grande y no deja que entre aire. Entonces es un método de conservación que dura bastante y uno lo que va a hacer cuando se va a suministrar es que con una coca saca todo ese aceite de arriba, ¿cierto? Lo recicla y después saca la papa, se le suministra a los animales y vuelve y se le echa el aceite encima. Eso se puede hacer con yuca, con papa, para uno no tener procesamientos de secado que son muy costosos y son difíciles. Por ejemplo, yo he intentado secar, por ejemplo, yuca en marquesina, muy difícil, y en ambientes calientes, bueno, muy húmedos, pero en alto calor. Yo aconsejo eso, pues por allá que se seque, pues que tenga humedades muy bajitas, por ejemplo, en Caucasia en verano, en Montería, en Planeta Rica, todo ese Bajo Cauca y también yéndose como por el suroeste, Pintada y eso es bastante seco. Allá sí de pronto se puede secar, molida, pero el problema de eso es que como son almidones, esos almidones son un caldo de cultivo muy bueno para los microorganismos, entonces tienden a dañarse bastante rápido. Entonces nosotros dependemos mucho de todo lo importado, entonces por ende también dependemos mucho del mercado internacional. Entonces nosotros vivimos alegando eso todo el día, pero somos altamente dependientes. Hay que ser muy realistas porque por ejemplo, el maíz, uno dice, no, en Colombia se puede cultivar maíz, pero nunca subsidiado como en Estados Unidos ni en las cantidades que se producen. Entonces, Estados Unidos nos pone aquí en Colombia el kilo de maíz a 680 pesos, ¿cierto? A 700 pesos. Y uno lo produce acá y eso no le sale a menos de 800, 900. Entonces, es muy difícil pelear con ellos, ¿cierto? Es muy difícil, ojalá encontremos la forma de hacerlo. Y por ejemplo, la harina de yuca, pues casi toda la harina de yuca se trae desde Brasil. Entonces no tenemos como el sistema, el procesamiento ni la demanda para que una empresa lo comience a hacer. Listo. La harina de pescado también se consigue casi siempre por fuera. El aceite de palma sí es de nosotros, ese sí es de nosotros. Nosotros casi que logramos pues, la cantidad de aceite de palma africana que está sembrada en altas cantidades, está supliendo pues, las necesidades del país. Tiene buena demanda, ¿cierto? ¿Qué más así como que nosotros utilicemos propio? El carbonato de calcio es de aquí, alguna roca fosfórica es de aquí, que son ya pues fuentes minerales, casi todo lo que es artificial o producido en un laboratorio viene de afuera, entonces están los aditivos, enzimas, aditivos, pigmentantes, todo eso viene de afuera, aminoácidos vienen de afuera y nos los mandan los chinos a un precio baratísimo acá, entonces hacerlo tampoco nos da. Eso son puras economías de escala. Y eso cuando son economías de escala y usted tiene un país tan grande como Estados Unidos produciendo, un país como China, es muy difícil competir con esos precios. ¿Listo? Entonces la mayoría son importadas y las nacionales son poquitas.
¿cierto? Muy bacano que ustedes toda la vida tengan presente en la cabeza de ser curiosos con las materias primas que quizá puedan utilizar en algún momento. Listo. Clasificación según presentación, muy fácil. Tenemos harina, grano, torta, pellet y líquida. Listo. Entonces en harina, ya sabemos que es una harina. En grano, es el grano como tal, ¿cierto? En esa se utiliza muchas veces el maíz, pero casi que en todas las explotaciones se prefiere el maíz molido, porque, por ejemplo, si usted se lo da a un animal, acuerde que eso sale derecho, entonces siempre hay maíz rolado, maíz machacado, pues eh, quebrado, maíz en harina, maíz, eso, maíz en todas las presentaciones. La torta, acuérdense que torta es simplemente después de la extracción de la grasa. Entonces se extraen la grasa, después veremos que son por procesos como de expeler o presión, y entonces se va comprimiendo o se le mete un solvente orgánico y extrae toda la grasa y queda ya más concentrado el resto de nutrientes. Listo. Y tenemos en pellet, que es ese granito pues que ya todos conocen, ese pellet ya de un procesamiento. También aquí me falta extruido o crombelizado, también está en croqueta, pero en croqueta ya es un terminado final, no es como una materia prima. Entonces también pues para que los tengan en cuenta, pero nosotros veremos procesamiento de alimentos. Listo. Entonces, fuentes de energía. Aquí tenemos un tipo de procesamiento que se utiliza. Entonces, la trilla es más que todo, es un método como de volver harina con golpe algunos de los tipos de granos. Entonces, puede ser húmeda o seca. Entonces, muchas veces seca es simplemente, cuento un pilón, ¿cierto? Es como quebrar bastante. O cuando vean una trilladora se van a dar cuenta que tiene unos rolos, unas cosas, como unos, ¿cómo se llama? Unos cilindros con unos tipos de aberturas que lo que van haciendo es ir quebrando el grano como tal, y eso puede llevar, puede ser seca completamente o puede ser húmeda con un poco de incorporación de agua, que lo que hace es una facilidad de hacer una papilla, ¿cierto? El tostado se utiliza también con el maíz, entonces es simplemente meterlo en unos hornos apenas con calor. Eso muchas veces hace una precocción y aumenta la digestibilidad. La sobretostión no es buena. Los procesos de tostión son de muy pocos minutos, estamos hablando de 5 a 7 minutos de tostión, incluso menos hay veces, altas temperaturas. La expansión es, haga en cuenta, una crispeta. Entonces, la expansión se utiliza mucho, es con cambios de temperatura y presión para que todo lo que contenga almidones, esos almidones tengan un proceso de expansión. Bien, ellos vienen compactos en unos gránulos, en el grano como tal, y cuando uno aplica cambios de presiones o de temperaturas, esos granos se expanden, ¿cierto? Y eso mejora la facilidad de las enzimas de sacar esa glucosa de esos almidones y entonces aumenta la digestibilidad. La extrusión, que después veremos la maquinita, y la extrusión es un proceso que involucra tanto vapor de agua, temperatura y presión. Entonces es como hágase cuenta, una cosa de crema dental, ¿cierto? Si yo cojo un tarrito de crema dental y lo estripo durísimo, durísimo, durísimo con una máquina, estripo así durísimo, aquí está la abertura y le abro un huequito. Ese huequito, eso empieza a salir así como, ¿cierto? Y esa salida está haciendo dos cosas. Uno, digamos que le metimos vapor de agua y alta presión, que es lo que yo estoy cogiendo con eso. Cuando yo le abro una abertura muy pequeña, él cambia demasiado la presión. Hay demasiada presión adentro, y cuando sale muy poca presión y él se expande, hay una predigestión, y eso es un muy buen material que aumenta bastante tanto la palatabilidad como la digestibilidad y metabolicidad de la materia prima. Listo. Y molido del grano entero, ese ya sin molido, pues ya hay muchos molinos, hay de aspas, cuchillas, martillos, etc. Bueno, muy bien. Listo. Aquí. Entonces ya vamos a empezar a hablar,
teniendo en cuenta las materias primas de origen vegetal, es en que se conforma un grano. Si nosotros entendemos cómo es un grano, pues vamos a entender de dónde salen esos productos y esos nutrientes que vamos a alimentar a los animales. Listo. Entonces, para que conozcamos los miembros de las familias poáceas, ¿cierto? Se han utilizado pues toda la historia de los granos. Ustedes acuérdense que el maíz proviene de América. Somos todo el continente del maíz. Se ha utilizado de mil formas y ya los triticales y los avena, cebada y todo eso ha provenido pues ya de afuera y lo trajeron pues aquí los españoles por allá en el 1400. ¿Cierto? Entonces se ha utilizado bastante los granos en la utilización de la culinaria por su alto valor energético, ¿cierto? Del 70 al 90% es puro almidón, ¿cierto? Y aparte de que ese almidón se separa en amilosa y amilopectina. Y esas amilosas y amilopectinas simplemente son cadenas, donde la amilosa son cadenas lineales, pues no son lineales, la verdad es que son espirales, pero son cadenas lineales de glucosas por enlaces alfa 1,4, ¿cierto? Y cada que hay una bifurcación, que acuérdense de que ya vimos eso en carbohidratos, cada que hay una bifurcación por un enlace alfa 1,6 de la glucosa con otra glucosa, pues van formando unas ramificaciones. Y acuérdense que esas ramificaciones son importantes. Mire, cuando nosotros tenemos una amilosa y una amilopectina juntas, ¿cierto? Mire, aquí yo les estoy mostrando cómo se ve un almidón. Esto va a generar un montón de puntos de acción de las enzimas, ¿cierto? Que se llaman terminales reductoras, ¿cierto? Y esos finales reductores es donde pueden empezar las enzimas a degradar. Entonces, uno, el almidón es pura glucosa. Dos, tiene altas cantidades de terminales reductoras donde podemos utilizar muchas enzimas para degradar esto. Entonces, es un alto potencial de glucosa y energético, ¿cierto? Entonces, esos granos hay de lo que usted quiere, hay especies de las que quiera, ¿cierto? Mire, 9.000 especies, entonces es un grupo muy grande, ¿cierto? ¿Cuáles son los que más utilizamos? Aquí hay también un potencial de encontrar cosas propias de nosotros, que nosotros de pronto no hayamos descubierto en nuestros granos que producen acá las plantas, ¿cierto? Maíz, sorgo, arroz, trigo, avena, cebada, centeno, titricales, que son trigo, centeno. Entonces mire que esto, pues que es trigo más centeno, que es una variedad, esto es un potencial muy alto pues, que tenemos con los granos, ¿cierto? Altamente energético. Listo, entonces nosotros vamos a tener unos componentes de esos granos. Casi todos tienen los mismos componentes, unos hay veces cambian, pero esos componentes lo que va a cambiar es la proporción entre ellos en un grano versus otro grano. Entonces empezamos primero por la cáscara. Si nosotros miramos la cáscara va a tener, eh, nos vamos a dar cuenta que la cáscara en algunos granos se quita y en la cáscara en otros granos no se quita. Entonces acuerde que, por ejemplo, el arroz tiene todo lo que es el cisco que le echan a los camiones. Ese cisco es una cáscara que posee, también se llaman como glumas y otras estructuras que son de protección. Esas son las que son altamente fibrosas y que se utilizan muy poco, tienen un valor nutricional muy bajo, ¿cierto? Entonces, esa cáscara, aquí lo muestran como esa cáscara protectora y luego lo que se llama el pericarpio, ¿cierto? Luego la testa, pero esto normalmente el pericarpio y la testa los vamos a tener juntos. Y ese pericarpio muchas veces lo vamos a separar en tres, ¿cierto? Pero ¿por qué lo separamos en tres? Porque hay algunos procesamientos del grano donde tienen en cuenta más una parte que en otro. Entonces ese peri es perímetro, o sea, peri es alrededor. Y ese pericarpio se va a separar en epicarpio, mesocarpio y endocarpio, ¿cierto? Endocarpio. Carpio es como esa capita. Entonces el epi, meso y endo,
pues son 3 capas que podemos encontrar aquí. En ellas incluida está la testa, ¿cierto? Entonces empecemos la cáscara. Usualmente es celulosa y degradabilidad limitada para monogástricos. Eso ya lo sabemos porque es fibroso. Y ojo que algunas, como por ejemplo harina, pues la cascarilla del cisco del arroz, eso ni para rumiantes. O sea, eso solamente sirve para las matas, ¿cierto? Porque es muy rico en sílice y eso es indegradable completamente. Ya ese epimeso y endocarpio, sumado a la testa, que son estas dos que se ven acá, va a ser también otra parte fibrosa. Sin embargo, a medida que nos vamos adentrando, esa parte fibrosa, ¿cierto? Esa parte fibrosa, en algunos casos empieza a obtener un poquito más de valor nutricional. Aquí dicen delimitado valor nutricional, ¿cierto? Pero lo podemos asemejar a la cáscara, por ejemplo, si estamos hablando del maíz. Entonces, estos dos los podemos juntar y podemos estar hablando qué es la protección. Y si es la protección, es el pericarpio. Y si es el pericarpio, va a ser celuloso, pues con mucha celulosa, incluso con lignina, y es una protección. Entonces, por ende, cuando dejamos el grano entero con esa protección, muchas veces las enzimas y los ácidos no son capaces de hacer nada y no se degrada. Entonces, por eso es que se quiebra, se hace de harina, por eso es que se hacen todos los procesamientos de los granos. Listo. Luego tenemos por aquí el germen o embrión, ¿cierto? El germen. Y ese germen es, si ustedes piensan, es donde va a salir, aquí dice cotiledón, plúmula y radícula. Esto ya lo estamos viendo más como estructura, como lo que va a hacer una planta. Entonces, por este germen o embrión es por donde va a empezar el sistema radicular a salir. Entonces, ¿qué es un grano? Un grano es una capsulita de nutrientes para que una planta pueda por sí sola sacar un sistema radicular, sacar un sistema de los haces vasculares y todas las hojas, hasta en el momento en que pueda por sí sola obtener nutrientes de la tierra y del aire. Entonces, ese germen, ¿qué va a tener ese germen? Vea, es muy rico en nutrientes. Y nosotros lo escuchamos por ahí, germen de trigo, ¿cierto? Ese germen lo venden. Entonces, uno dice, pero ¿cómo carajo separan esto? Entonces, rompen este pedacito. Pues la verdad es que hay procesamientos, hay máquinas que uno pueden separar esto a nivel físico, a nivel de golpes, etcétera, por pesos, y hay otros que los más utilizados que son métodos líquidos. Métodos líquidos es que eso lo hacen en unos solventes y por peso unos se precipitan y otros quedan flotando. Entonces, en ese momento, cuando hacen la extracción, quitan lo de arriba, que usualmente son los almidones que son altamente solubles en agua, y cogen la parte del germen y la separan. Y esas separaciones es concentrando los nutrientes que hay en cada una de las partes, ¿cierto? Entonces, mire, es muy rico en nutrientes y ya vamos a ver qué encontramos ahí, pero que aquí vamos a tener casi que todo el contenido graso de un grano, ¿cierto? Casi todo el contenido graso. Listo. La capa de aleurona, ¿cierto? Es muy rica en proteínas, vitaminas y minerales y es lo que sigue, lo que está cubriendo nada más y nada menos que el 80% que es el endospermo. Entonces, ¿qué es endospermo? Es toda la parte de almidón. Entonces, la capa de aleurona es el que cubre el endospermo, que es este. Míralo acá, el endospermo. Y es donde está todo el almidón. ¿Y por qué es tan rica en almidón? Porque esa es toda la parte energética que va a utilizar la planta para poderse desarrollar, sacando de ese endospermo la energía suficiente hasta que se constituya en una planta hecha y derecha, como dicen por ahí. Listo. Bueno, listo. Bueno, veamos. Eh, Aquí ya vamos a empezar con las materias primas, ¿cierto? Pero miremos, a ver, lleguemos hasta, yo creo que hasta sorgo y ya damos finalizada la clase de hoy, ¿cierto? Entonces, el maíz. El maíz es prácticamente una planta que maneja el mundo
casi que como el petróleo. El maíz es el grano más utilizado en el mundo. No sé cuántos subproductos tenga, pero los subproductos se utilizan para todo. Eso tiene sirupe de maíz, las cascarillas, el gluten, el embrión, el almidón, todo se separa, todo se utiliza para biodiesel, se utiliza para hacer bolsas, se utiliza para las bases de todas las salsas, tiene pigmentos, o sea, el maíz es una materia prima de alto uso, tiene muchas características positivas, es la madre de todas las plantas de granos en su utilización, ¿cierto? Eh, se encuentran hay muchas variedades de maíz, impresionante, pero las que se utilizan pues en términos de consumo humano y animal es el maíz blanco y el maíz amarillo, que dentro de ellos hay millones de variedades, ¿cierto? Eso hacen semilla de eso cada 2 años, sacan una línea nueva de maíz resistente a algo, con mayor tamaño, mayor dulzor, todo eso. ¿Listo? Entonces el maíz blanco usualmente se utiliza para arepa aquí en Colombia, ¿cierto? Entonces no se compite con él casi. En algunas zonas sí se utiliza pues como para los animales, pero como es de consumo humano, pues eh, no va a tener pues mucha utilización. Ese maíz blanco además se utiliza para hacer hojuelas de maíz, todo pues el cornflakes, para sacarle almidón para las panaderías y para las tortas, los jarabes glucosados que se utilizan para como endulzante de un montón de productos. Y el maíz hace la cerveza y el whisky, ¿cierto? La cerveza, hay muchos tipos de cerveza que se combinan, pues la más común es la de trigo, pero de maíz hay demasiadas, ¿cierto? Y el whisky es una característica propia del whisky que tiene que tener, como el whisky se compite con el bourbon, ¿cierto? El bourbon. Ellos dos compiten en términos del maíz, que tienen que tener más del 40 y algo por ciento del maíz para su fermentación para poder formar el whisky. Entonces, ese se deja quieto para los humanos. El maíz amarillo ya sí es para tanto consumo animal como consumo humano. Entonces, eh, ese que se utiliza principalmente para animales tiene también una ventaja, que es esa cantidad de pigmentos, esos carotenoides que van a hacer una pigmentación específica, por ejemplo, en las patas, las patas de las aves, en la yema de las aves, y eso le ayuda un poquito a la pigmentación. Aquí en Colombia a nosotros nos gusta el huevo con la yema bien amarilla, ¿cierto? No es que nos esté dando un valor adicional muy grande. Los carotenoides son los betacarotenos. Los betacarotenos son precursores de la vitamina A, ¿cierto? Que es el retinol. Y eso pues tiene unas ventajas, incluso uno ve huevos de Avinal y etcétera que dicen enriquecidos con vitamina A. Y es porque utilizan carotenos como fuente de pigmentación de la yema. Eh, bueno, creo que me están ofreciendo una arepa. Entonces, eh, tienen esos carotenoides, entonces ellos aprovechan eso y dicen que son enriquecidos de vitamina A y la ponen un poquito más caro. Si uno se va, por ejemplo, uno come un huevo en Estados Unidos, se da cuenta que en algunas partes, sobre todo en el norte, no les importa tanto el color de la yema y esos son huevos muy blancuzcos, pero en términos nutricionales es casi lo mismo, ¿cierto? Es casi lo mismo. Listo. Como les venía diciendo, hay un montón de líneas, empresas como Cargill, Monsanto, Dow Agrochemical, ellos son empresas que son duros en producción de líneas de maíz. Y esas líneas, por ejemplo, sacan altas en grasa, por encima del 10%, altas en azúcar, que es el maíz dulce, que también mucho lo hemos comido, que se puede comprar en los supermercados, altos en amilosa, que acuerde que la amilosa es el que es muy lineal, ¿cierto? Y se llama amilomaíz. En proteínas, de a 26% de proteína, casi que están haciendo una soya. O en lisina y triptófano, ¿cierto? Que también se utiliza, que se llama opaco 2. Entonces hay muchas variedades que enriquecen el maíz para la nutrición tanto humana como animal. Entonces, en características nutricionales generales del maíz, siempre vamos a hablar, acuerde que cuando mirábamos FEDNA, estamos hablando del 7,3% de proteína, se puede ir hasta el 8,3%. Aquí dicen que es de 8 a 10 más o menos, es altísimo en almidón, por encima del 65%, y tiene la embarrada que la lisina y el triptófano grave, ¿cierto? Es muy bajo en lisina y triptófano, incluso en metionina también me atrevo a decir que es bajo.
Entonces, siempre que utilizamos en las dietas animales el 40, el 50% del maíz, pues siempre vamos a tener deficiencia en estos aminoácidos. ¿Listo? Su fuente principal es la energía, entonces energías metabolizables de 3.200 en aves, 3.300 en cerdos, deficiente en calcio, sodio y fósforo aprovechable por culpa de los fitatos, pero eso ya lo sabíamos, casi todos los granos son muy deficientes en fósforo y en calcio, y su tipo de fósforo es difícil. Sin embargo, han sacado variedades de maíz que tienen la capacidad de que tienen el almacenamiento del fósforo en forma de fósforo libre y no en fitato. Listo. Deficiente en minerales y deficiente en vitaminas hidrosolubles. Solamente tiene la vitamina A, que es liposoluble. Listo. Bajo en fibra porque el pericarpio es muy pequeño y la fibra que contiene es aprovechable, ¿cierto? Es aprovechable. Elevado contenido de aceite, pues elevado en términos comparando pues con los otros granos, que tiene del 3 al 4, pero recuerden que hay unos del 10% que son ya modificaciones que se hacen. Presencia de xantófilas, que es un pigmentante, entonces acuerden que las xantófilas es un pigmento que se utiliza bastante, rojizo, amarillento, y listo. Entonces, bueno. Esta diapositiva que les muestro acá es procesamiento, ¿cierto? Es un procesamiento, a ver, yo quito esto. Es un procesamiento que se puede hacer con el maíz. Entonces, ¿qué se hace normalmente en la industria del maíz cuando se obtiene y qué subproductos se pueden sacar? Todo esto está enfocado principalmente a los animales, ¿cierto? Pero también de aquí eh, van a salir productos para los humanos, ¿cierto? Entonces, desde que llega el maíz a una planta de almacenamiento, tenemos la recepción del grano de maíz. En esa recepción del grano de maíz pasa por unos tamices, ¿cierto? Unas zarandas que lo que van haciendo es quitar suciedad de ellos. Entonces ahí hay hojas, ramas, pedazos de tusa, pedazos de capacho y todo eso se va limpiando, ¿cierto? Acondicionamiento. Eh, Acondicionamiento, que simplemente es pasar ese maíz a una limpieza más profunda en agua y ya se deja lista para un proceso. Se puede desgerminar, ¿cierto? Que es quitarle esta porción de abajo. Ese proceso de desgerminación puede ser tanto por golpeo, que no es común, y otro que ya es por la parte de líquida, ¿cierto? Entonces se hace una extracción de esas porciones de germen que son un poco más pesadas y se puede quitar esa parte. Lo mismo también puede haber granos que flotan, cuando los meten en agua, que flotan y tienden a ser granos que no van a servir, entonces también es parte de la limpieza. Entonces ahí se clasifica, ¿cierto? Se clasifica en endospermo, ¿cierto? Que es endospermo, ojo, este procesamiento puede ser diferente también. Hay veces simplemente lo dejan en maíz molido y ya, ¿cierto? Es hasta dónde puede llegar sacar las partes del maíz. Entonces, cogen el endospermo y a través de ese proceso de germinación, como es líquido, hacen una separación entre el endospermo, que es como lo más soluble en agua, y miren que el germen, que yo ahorita les decía que ese embrión, ese germen, tiene alto contenido de grasa. Entonces ese alto contenido de grasa se va a separar fácilmente del resto del endospermo. Sin embargo, hacerlo, pues eso como es tan combinado, hacerlo exactamente es imposible. Entonces, cogen el endospermo que fue soluble en agua y con ese endospermo hacen harina precocida, ¿cierto? Eso lo calientan y ya lo extraen, lo secan y esa harina precocida se vende como almidón y se utiliza mucho en panadería, consumo humano, en preparaciones de salsas, etc. Luego ese germen que quedó, pues ese germen es imposible que quede sin endospermo y pericarpio, entonces ahí va a estar toda la parte de la grasa, ¿cierto? Del embrión. Va a estar parte del endospermo que se quedó pegado y va a quedar el pericarpio, porque mire que la fibra no la hemos separado, entonces esa fibra también va a ser extraída. Entonces ya tenemos un producto puro que sería el endospermo como tal. Luego, cuando ya tenemos eso, tenemos otro molido, un molido mucho más fino, un mezclado, un prensado, y en ese prensado se utiliza estos solventes orgánicos o
o hexanos o éter de petróleo, que lo que hace es que coge el aceite, lo secuestra y se saca. Entonces, en ese prensado y extracción de aceite, pues se va a sacar lo que es el aceite de maíz. Y ese aceite de maíz va a dejar unas micelas, así como lo veíamos en el hígado, ¿cierto? Pues con los ácidos biliares, esas micelas son esas bolitas y esas micelas se van a calentar. Y ese calentamiento leve hace que los solventes orgánicos, que son altamente volátiles, se pierdan completamente y abajo quede el aceite. Acuérdense del laboratorio que vimos en Nutri1, donde nosotros sacábamos con éter de petróleo, sacamos grasa. Y después lo que hacíamos es que calentábamos, retiramos todo el éter de petróleo y nos quedaba la grasa abajo. Entonces ahí se saca el aceite de maíz, que es este que vemos acá, ¿cierto? Mírenlo acá, extracción de aceite, las micelas y aquí queda el aceite listo. Ya tenemos el endospermo y ya tenemos el aceite. Aquí, ¿qué nos va a quedar? Ya nos va a quedar parte del germen, pero ya nos queda desgrasado, ¿cierto? ¿Qué tiene esa parte del germen? Pues tiene un montón de residuos de esa extracción de la grasa y tiene también parte proteica, ¿cierto? Mire que por aquí en el endospermo estamos sacando almidón, por aquí estamos sacando aceite. Entonces aquí ya tenemos alta concentración de proteína. Tenemos el germen, parte del endospermo, el pericarpio y el hexano que simplemente se calienta y se saca el hexano líquido, ¿cierto? Esto también puede ser éter de petróleo. Luego esto ya se seca, se enfría y nos queda esto que se llama subproducto de afrecho y germen de maíz desgrasado. Subproducto de afrecho y germen de maíz desgrasado. Ahí vamos a tener un producto altamente proteico. De aquí también se puede sacar el gluten de maíz, ¿cierto? En este procesamiento. Entonces miren todo lo que se puede hacer con esto. ¿Qué se saca entonces de ahí? Vean. Tenemos de subproductos del maíz, afrecho y germen de maíz desgrasado, ¿cierto? Ese es el que acabamos de ver. Que lo vamos a llamar torta de maíz, que tiene proteínas ya del 13% porque concentramos y no se ha concentrado más como el gluten que tiene 60%, es porque todavía tenemos un montón de pericarpio, que es la parte fibrosa, que mírela acá, pericarpio 58%. Entonces esto es un material que tiene una proteína del 13%, pero mire mucha fibra, ¿cierto? 58%. Entonces tenemos acá menor grasa, listo, que el grano entero. Tenemos más proteína y menor grasa que el grano entero, ¿cierto? Y tenemos 58% de fibra, ¿cierto? Germen desgrasado un 30% y endospermo un 12%. Entonces es un alimento que nos dio aceite y endospermo y nos quedó todavía con un poquito de proteína y se puede utilizar bastante como afrechon o germen de maíz. Entonces eso lo encontramos mucho también como materia prima. Listo. Gluten de maíz, este es el que tiene una alta concentración de proteína. Entonces depende de qué tanto saquemos eso. Si hacemos gluten de maíz, nos vamos a tener 21% de proteína, ¿cierto? 21% de proteína. Pero ese 21% todavía va a tener algo de endospermo, también va a tener algo de pericarpio, entonces por eso no se concentra tanto. En cambio, si cogemos la harina de gluten de maíz, ese sí cogieron por un método líquido, un método acuoso, sacaron 60% de la proteína del maíz. Pues mire, es un 60%. Muy baja palatabilidad, sabe muy maluco, ¿cierto? Entonces este se tiene que utilizar con mesura para que no vaya a dañar pues mucho el sabor del alimento. Listo. Ya tenemos los DDGS, que nosotros ya los vimos, ¿se acuerdan? En la Hacienda de la Montaña. Esos DDGS, cuando toman el maíz, lo colocan a fermentar. Esa fermentación hace que las levaduras se coman todo el endospermo, es decir, todos los almidones, produzcan etanol y ese etanol se utiliza como bioetanol para carros, industria, combustión en general. Entonces, ¿qué va a quedar ahí? Va a quedar un material fibroso y proteico porque sacamos todo el endospermo. Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó pericarpio, nos quedó germen, entonces nos quedó la proteína, la grasa y la fibra, ¿cierto? Entonces este va a tener alta grasa, va a tener buena grasa, va a tener mucha fibra cruda y va a tener alta proteína, ¿cierto? Entonces ya estamos hablando de proteínas del 15 al 20%. Y este se utiliza para rumiantes, ¿cierto? Para rumiantes. Escribir con esto es muy difícil. Listo, y la harina de germen desgrasado, pues es este mismo que tenemos acá, pero es sin tanto pericarpio. Entonces cogen ese mismo harina de germen desgrasado que teníamos por aquí, germen de maíz desgrasado,
pero le quitan el afrecho, o sea, le quitan la parte del pericarpio, entonces aumenta la proteína, aumenta la grasa un poquito y aumenta el endospermo que nos quedaba. Entonces, esos son los procesamientos que podemos tener en cuenta. Listo. Listo. Bueno, entonces ya teníamos los DGS. Es un subproducto que se utiliza mucho en rumiantes y lo estamos consiguiendo a muy buen precio. Entonces, lo mismo, tienen una selección, limpieza y molienda del grano. Ya cuando está bien molido, hacen una hidrólisis, es decir, lo ponen en un caldo de agua caliente y le echan una enzima, pues no muy caliente, a una temperatura como de 35, 37 grados, y le colocan una enzima, una alfamilasa, y esa alfamilasa agarra ese almidón y lo pone en pura glucosa, ¿cierto? Lo rompen puras glucosas o maltosas, así en pedacitos pequeños. Y de ahí se le echa levadura. Entonces se fermenta la levadura para producir etanol, todo eso se destila el etanol, se purifica el etanol y sale el etanol, el bioetanol que se utiliza bastante en la industria. Esto lo está haciendo Brasil a tope. Listo. Se obtienen los residuos y se tienen los granos de destilería y los granos de destilería solubles, ¿cierto? Que muchas veces simplemente se colocan los dos o se separan y se secan y ambos se alimentan los animales. Que ya les dije las características. Después vemos más composición de ellos. Listo. Entonces, miren, concentra entre 2 a 3 veces el contenido de fibra, proteína y grasa. Entonces, es un producto que tiene alta fibra, proteína y grasa, como les había indicado, ¿cierto? Puede llegar hasta el 25%, pero como el maíz es pobre en lisina, pues va a ser este también pobre en lisina. El calor aplicado para esto, ¿cierto? Hay veces reduce la solubilidad de la proteína, entonces es más recomendable es para rumiantes, porque cuando se le da monogástrico no tiene la misma efectividad. Listo. El contenido de grasa ya llega para el 10% y con un 56% de linoleico, ¿cierto? Que es altamente insaturado, que eso es muy bueno. Que lo podemos utilizar, por ejemplo, para cuando se utilizan rumiantes, si parte de ese linoleico es protegido y pasa a la leche, pues va a ser una leche con ácidos grasos menos saturados. Listo. La hidrólisis aumenta ácidos grasos libres, ¿cierto? Acidez es muy alta, eso se nota, yo creo que ya la hemos probado, ¿cierto? Entonces, cuando los ácidos grasos libres dejan de estar en un triglicérido o estar en un lípido, esos ácidos grasos libres se vuelven ácidos, ¿cierto? Bueno, entonces la composición del maíz, aquí tenemos varias. Tenemos el maíz en grano, salvado, germen, forraje y gluten. Entonces, mire, el maíz en grano es el de mayor cantidad de energía metabolizable, 9%, esto lo podemos encontrar 7,3, etcétera. Cosas que hay que diferenciar aquí, vea, un extracto etéreo de 4 que es muy alto, ¿cierto? Pero el resto es una materia prima muy común. Listo. El salvado. Entonces, el salvado de maíz ya tiene menos cantidad. Aquí se llevaron parte del endospermo. Entonces, es menos parte del endospermo. ¿De dónde salió ese salvado? Del sacar el endospermo para la venta humana o para venta de harina de almidón, ¿cierto? Entonces, disminuyó inmediatamente la energía metabolizable, cogió la proteína, me la concentró un poquito y el extracto etéreo me lo concentró considerablemente, ¿cierto? Pero como dejamos cascarilla, también aumentó, miren que aumentó la cascarilla acá, ¿listo? Luego tenemos el germen, ¿cierto? Entonces el germen se va a caracterizar por un extracto etéreo muy alto, porque el germen lo que va a tener esa porción del embrión que es rica en extracto etéreo. Miren la proteína bruta hasta donde se sube, pero miren la energía, ¿cierto? Aquí ya se pierde absolutamente todo el endospermo. Aquí sacaron, en el germen, sacaron todo el endospermo, que fue ese procesamiento que yo primero les mostré, ¿cierto? Entonces vamos sacando como endospermo. El forraje ya es cuando se va a hacer un ensilaje, ¿cierto? Energía metabolizable. Acuérdense que esta energía metabolizable está para monogástricos. Entonces es muy poquita la energía que va a producir, en rumiantes mucho más. Listo. La proteína se conserva, pues mire, es una proteína, el forraje tiene alta proteína, entonces se puede utilizar muy bien para los ensilajes de maíz que tanto se utiliza. El extracto de sí es nulo y la fibra pues es un 10%. Listo. Y el gluten es el que tiene 60% de proteína, pues tiene alta cantidad
de energía, ¿cierto? Y tiene esta porción de las antófilas que son los pigmentos. ¿Listo? Ahí van diferenciando. Sí, yo ya voy a terminar aquí con una, me faltan 5 minutos. No, bueno, me están escuchando en clase. Bueno, y ya por último el sorgo. El sorgo se utiliza solamente para alimentación animal, ¿cierto? Miren ahí la planta como es un montón de bolitas así chiquitas que también son energéticas, es un grano energético. En Colombia se puede sembrar todo el año, es totalmente mecanizable, eso es muy importante porque hay máquinas para sacar todo ese grano y dárselo a los animales. Resiste sequías, es mucho, que algunos maíces es bastante rústico, ¿cierto? Rusticidad a plagas y enfermedades porque el grano tiende a tener muchos taninos y esos taninos hacen que, por ejemplo, las plagas lleguen y no sean capaces con ello, ¿cierto? Tolerante a suelos salinos, tiene lo mismo de proteína que encontramos en el maíz, ¿cierto? Pero no produce la biomasa, o sea, no produce tanto como el maíz. Hay muchos estudios de que han intentado suplir el sorgo por el maíz y es muy posible, ¿cierto? Sin embargo, el maíz todavía sigue siendo más económico. Listo, mire, lo mismo que el maíz, deficiente en lisina y treonina, aunque el maíz también en triptófano, y me atrevo a decir que en metionina. Listo. La misma energía metabolizable para aves y cerdos, tiene ya más energía metabolizable que el maíz para aves, ¿cierto? En cerdos es casi lo mismo. Eh, frecuente presencia de micotoxinas. Ellos, a pesar de que tienen taninos y resistente, hay veces cuando le pegan un mordisco a cualquier animal, ahí le crece bastante hongos del género Fusarium y Aspergillus. Entonces hace que crezcan bastante micotoxinas, que son las toxinas producidas por los hongos, ¿cierto? Tienen metabolitos secundarios, que son esos FAN, factores antinutricionales, incluyendo nada más y nada menos que los taninos, ¿cierto? Y carece de xantófila, o sea, no tiene coloraciones amarillentas o rojizas que nos puedan ayudar para la pigmentación de la yema. ¿Listo? ¿Qué encontramos en sus características nutricionales? Mire, el sorgo es lo mismo que el maíz. Tenemos una proteína bruta del 9, tenemos unos taninos altos, esto es muy alto, tenemos un extracto etéreo del 4, igual que el maíz, tenemos las mismas fibras, tenemos la misma energía metabolizable, entonces es un sustituto excelente para el maíz. Sin embargo, no lo utilizamos tanto porque el maíz sale más barato. Pero también se utiliza ese sí y yo lo he utilizado porque crece más rápido que el maíz. Es que se utiliza para ensilaje, ¿cierto? Entonces se puede hacer ensilaje de sorgo forrajero, crece más rápido, crece muy bonito y se puede ensilar perfectamente. ¿Listo? Entonces también para que los que quieran curiosear, es muy bueno que hagan un ensilaje ese. ¿Listo? Ya dejemos por ahí para que vayan estudiando esto bien y después les voy mandando el resto de materias primas. Ahí nos vamos a demorar unas 3 a 4 sesiones. Listo, por favor anoten las dudas, consulten por fuera, empápense de que tenemos tiempo para estudiar más, para aprender cosas nuevas. Entonces, busquen por ahí, miren procesamientos, miren diferentes subproductos, piensen en algo, si ven un animal comienza algo raro, curiosen qué planta es, busquen, que eso les va a dar unas capacidades altas en el momento en que vayan a trabajar en finca o en plantas de alimento, etc. Listo. Pues bueno, saludos muchachos y así quedamos.